Muy bien chicos, nuevamente, en esta ocasión con una clase de Historia Universal y vamos a compartir el tema número 7 en nuestro contenido y hoy nos tocaría hablar del Imperio Bizantino. ¿Sí? Tener en cuenta que el nombre de Bizancio es el nombre griego de la parte oriental del gran Imperio Romano que ya hemos visto en clases anteriores. El Imperio Romano llegó a ser tan grande en su época de expansión que vieron la solución de dividirlo en dos. ¿Para qué dividirlo en dos? Para poder gobernarlo mejor. En principio fue la idea y en principio funcionó. Pero lo que no se vio pues de imprevisto fue situaciones identificadas por un tema cultural. Por ejemplo, los romanos habían dividido el imperio en dos y habían puesto como capital a Roma, de la Roma occidental, y a Constantinopla como capital del imperio romano oriental. Pero resulta que la mayoría de los líderes y personas que habitaban esa situación, en esa zona de Bizancio, eran de tradición griega. A pesar que Grecia e Italia estén muy cerca geográficamente, su mundo cultural era muy distinto y muy respetado. Por más que digan, no, pero los romanos descienden de los griegos, sí, pero hubo una sensación diferencial sobre el todo en el tema de la escritura y el habla. Los de origen oriental preferían mantener su lengua y no ser romanizados, porque recuerden que antes que el imperio romano existe fue el gran imperio griego y por lo tanto por orgullo ellos querían mantener y respetar su hegemonía griega. Tanto es así que no aceptaban ya el término de Constantinopla y preferirían que le llamasen Bizancio, que era el nombre verdadero de la ciudad capital. En el año 395 vamos a ver dónde se originó este imperio bizantino. Se produjo la división del imperio romano dando origen al llamado imperio romano de Oriente, el cual durante la Edad Media fue conocido como el imperio bizantino. Se le dio esta denominación porque Bizancio era el nombre antiguo de su capital, Constantinopla. ¿Ok? Ahora, imagínense que un grupo X invada Lima y decide cambiarle nombre, pero la mayoría de habitantes y todos se resisten a usar el nuevo nombre y mantienen que debe ser llamada Lima. Es lo que sucedió con Constantinopla, que fue la nueva ciudad romana, pero la gente, la población y los líderes todavía vigentes ahí no permitían que se usara ese nombre más que su tradicional Bizancio. En sus inicios sus territorios comprendieron desde el río Danubio, estamos hablando desde Italia, hasta el norte de África y desde la península de los Balcanes hasta los límites del Imperio Persa. Durante el gobierno de Justiniano, en el siglo VI, sus dominios se ampliaron, alcanzando su máxima expansión, pero posteriormente fue perdiendo territorios a manos de los diversos pueblos, hasta quedar prácticamente confinado en la ciudad de Constantinopla en el siglo XV, ¿no? El imperio va a ir disminuyendo con el paso acrecentado de las invasiones bárbaras de Oriente. En este caso vamos a considerar a los árabes y también a las invasiones de origen mongola, ¿no? Como los hunos. ¿En qué consistió la organización política? Que fue muy buena, ya que el imperio bizantino, como se considera, pues tuvo una duración bastante amplia. Estamos hablando de un imperio que duró casi 1000 años, ¿no? Un poquito más. En la organización económica política, perdón, en el imperio bizantino todos los poderes del Estado se concentraban en la persona del emperador, ¿sí? En el emperador. Era la máxima autoridad política, militar y religiosa. Recibía el título de Basilius, ¿ya? Entre sus funciones estaba el nombramiento del patriarca de Constantinopla. Y aquí vamos a dividir dos puntos, ¿ya? Un poquito, y creo que tienen que estar apuntado esta idea. Acá también va a surgir un tema de un rompimiento cultural y religioso.
Los bizantinos, actualmente los griegos o ortodoxos, son católicos igual que nosotros, pero no consideran la autoridad del Papa y por lo tanto ellos tienen su patriarca. Quien nombraba a los patriarcas eran los emperadores en ese entonces. ¿Por qué? Y ¿por qué los patriarcas no hacían caso? Porque no consideraban que el Papa debería estar tan lejos, debería estar en los dos lados. Y como no era el caso, pues dividieron el poder religioso. Ya que el Papa de Roma se metía en asuntos políticos de Bizancio y el emperador bizantino no estaba de acuerdo, dijo, ¿saben qué? Con ustedes no nos vamos a ver y solamente con la fe. Y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy, pues el imperio bizantino también rompe una relación con la Iglesia Católica Romana, pero mantiene su línea de Iglesia Católica Ortodoxa. Por ejemplo, ¿no? Les pongo el ejemplo. Eh, por ejemplo, si uno llega a viajar a Grecia o a uno de estos países como Macedonia y quiere ir a una misa, quiere comulgar, quiere confesarse, ¿no? Porque va a trabajar por ahí o va a vivir allá y no encuentra una iglesia católica romana, puede ir a una misa ortodoxa, por supuesto, porque es la misma, chicos, es lo mismo. Tienen los mismos sacramentos, la misa de la misma forma, adoran a los santos, a la Virgen igualito que nosotros. Lo único, perdón, veneran. Lo único que va a diferenciar es el lenguaje, porque va a ser en griego, y la sacralidad. Por ejemplo, normalmente la religión católica romana abarca más los colores claros, ¿no? Como el hábito blanco, ¿no? La capucha blanca. En cambio, los ortodoxos todo lo contrario. Todas sus ropas son oscuras, ¿no? Y de alguna otra forma es una diferenciación, pero es bastante interesante porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, en temas políticos surgió esta división de poderes religiosos en esta época. En la organización económica, pues Constantinopla fue la ciudad más importante durante la Edad Media. Tanto es así, chicos, cuando vamos a ver el tema de las cruzadas, vamos a hablar también de Constantinopla, que va a perder pues a Jerusalén, a Tierra Santa, que estaba bajo su cuidado, y va a pedir apoyo a la iglesia romana de Occidente. Y bueno, y ahí va a ocurrir grandes episodios de la Edad Media que ya lo vamos a ver. Eh, ¿Qué más? Ubicada estratégicamente entre Europa, Asia y África, era el centro comercial del mundo de la época. En ella convergían las rutas comerciales tanto terrestres como marítimas, con productos procedentes de la India, China y el norte de África, ¿no? El comercio del Imperio Bizantino fue respaldado por una poderosa moneda de oro llamada el besante. Es el nombre de la moneda bizantina, ¿no? Cultura y arte. La cultura bizantina es sintética, pues recoge elementos culturales de Roma, Grecia, cristianos, orientales y sobre todo helenísticos. El gran aporte del Imperio bizantino es que conservó y transmitió a Europa y el legado de las civilizaciones griegas y romanas. La conservación la realizó mediante la copia y el estudio y la enseñanza del clásico de las escuelas y monasterios. La transmisión de Occidente se realizó mediante la evangelización de serbios, rusos y búlgaros a través de los árabes, y con la llegada de los sabios y eruditos bizantinos después de la toma de Constantinopla. Entonces, en el tema cultural, chicos, los bizantinos no es que despreciaban a los romanos, sino que pretendían que se mantenga en la línea griega. Y eso fue lo que van a crear hasta el final, ¿no? Ahora, el tema de educar, los bizantinos tenían un criterio cultural muy amplio. A las tierras que conquistaban las educaban, las cristianizaban y las volvían bizantinas. ¿Qué quiere decir? Que las tenían que tener con un nivel alto en conocimientos, en recursos, ¿no? No solamente era conquistar para apoderarse y destrozar, sino para educar. En el tema de la arquitectura, los elementos arquitectónicos de los bizantinos fueron la cúpula, las pechinas, bóvedas triangulares.
acá hay una diferencia en la arquitectura, ¿no? Ya que los bizantinos tenían cercanía con los persas y estos tienen una tradición oriental, casi semítica. En el mundo occidental, como por ejemplo en Roma, se usaban las columnas, pero en el mundo bizantino se usaban las columnas y se agregaba el techo cupular, lo que nosotros llamamos cúpula, ¿no? El redondeado del techo que existe ahora en las iglesias antiguas y todo. En el mundo romano de Occidente no existía, el techo era plano, eso sí, muy alto, pero plano. Porque hacer una cúpula no era nada fácil, era todo una estrategia arquitectónica de la época para hacer una cúpula, ¿no? O sea, con técnicas muy importantes. En Constantinopla se encuentra la iglesia de Santa Sofía. Escúchame bien, si para la iglesia romana del mundo el centro cultural más importante fue el Vaticano, y en la parte de Oriente la catedral más importante del cristianismo fue Santa Sofía. Fue la iglesia y la catedral más grande y representativa de ese momento. Y le digo por qué fue. Porque una vez que los bizantinos van a caer con los musulmanes van a tomar la catedral de Santa Sofía y la van a volver una mezquita que hasta el día de hoy está tomada. ¿Sí? Una mezquita que antes fue una iglesia católica, permitiendo que se conserve algunas cosas cristianas, como imágenes y todo, cosa que los musulmanes no la desprecian, sino que lo tienen como baluarte, ¿no?, de su poder y de su conquista de esa época. En Constantinopla se encuentra la iglesia de Santa Sofía, o conocida como Hagia Sofía, Divina Sabiduría, con su enorme cúpula de 56 metros de altura sobre las pechinas y la planta en forma de cruz griega. Ahí también se encuentran las iglesias de Santa Irene, los apóstoles San Sergio y San Baco en Ravenna, Italia. Y se encuentran San Vital, San Apolinar del Puerto y San Apolinar Nuevo en Rusia, Santa Sofía de Kiev, ¿no? Si hemos visto pues por medio de la televisión en el año 2018 en el Mundial de Rusia, y vemos que una de sus arquitecturas son las iglesias cupulares, ¿no?, con cúpulas y grandes, ¿no? Son del estilo bizantino. Recuerden que los bizantinos conquistaron cristianamente la evangelización de Rusia, ¿no? Ese es un poquito por ahí la idea, ¿no? Ahora vamos a pasar sobre la escultura y el mosaico. Más que un verdadero arte escultórico, los bizantinos desarrollaron el relieve sobre discos de marfil o metal para conmemorar acontecimientos históricos importantes. Hay algo que hay que rescatar, ¿no? La cultura bizantina va a ser mezclada de algunas situaciones y culturas como las orientales, ¿no?, los persas y los árabes, donde ellos usan técnicas que hoy en día para nosotros también lo usamos. Y antes no era común en el mundo occidental. Por ejemplo, las mayólicas, chicos. En los baños, en la cocina, ahora en los pisos. Eso no era romano, ¿sí? No era. Eso era árabe. Y el árabe fue fusionado por los bizantinos y los bizantinos lo llevaron al mundo. Si hablamos de azulejos, ¿no? Eso es árabe, musulmán. Entonces, es una mezcla, ¿no? Donde sí destacaron enormemente fue en los mosaicos, a los que le decía arte decorativo con cerámica vidriada que utilizaban para decorar los muros y las cúpulas de las iglesias. El arte de los mosaicos, de los enchapes, de las mayólicas, de los vitrales, de los vidrios. Acuérdense que en Occidente no existía el vidrio. El vidrio viene de los árabes, ¿no? ¿Y de dónde sale el vidrio? Todos ya lo sabemos. En la agricultura podrían estar estatuas de dioses. Acuérdense que difícil, ¿no? Porque ya estamos hablando de un mundo cristiano. Ya no había la tendencia de divinidades extranjeras, ¿no? Todo era muy cristiano. Y tengan mucho cuidado porque los bizantinos eran más duros en el tema de la fe que el mismo Roma. Eran más exigentes. Hasta el día de hoy, por algo se le llaman ortodoxos. Ortodoxo en griego quiere decir línea recta.
O sea, su vida es mucho más recta, ¿no? En ese aspecto, en fe. Entonces, de politeístas, ya nada que ver. Bueno, y vamos a hablar un poquito brevemente sobre el emperador Justiniano, que voy a considerar que lo vayan a ir leyendo ustedes mismos, ¿no? Dentro de su resumen les va a ayudar. ¿Cuál era el ideal político y conquista de Justiniano? Justiniano, pues, va a ser un hombre muy cristiano, muy ferviente, que también va a ayudar a conquistar nuevas tierras, ¿no? Por ejemplo, va a expulsar a los visigodos, va a hacer que se conviertan, ¿no? Al cristianismo, va a tomar las zonas de Palestina, Siria, Italia, del norte de África y parte de España. También los bizantinos van a proteger esas tierras de los lombardos, persas y árabes que iban conquistando esas tierras. Entonces Justiniano tuvo una capacidad muy importante como un gran emperador, ¿no? De proteger quizás las partes del imperio occidental que ya cayó, pero todavía por herencia corresponde la defensa del imperio bizantino. También el imperio bizantino fue heredero de todo el conjunto de normas y leyes que habían producido la civilización romana. Leyes del Senado, leyes de asamblea, comentarios de las leyes de juristas, o sea, toda la parte política de Roma seguía trabajándose con los bizantinos. No es que se habían alejado, al contrario, son los máximos herederos, ¿no? El estilo de educación, ¿no? Al estilo romano, todo se vivía, solamente lo que variaba era la tradición y el lenguaje. Se encargó esta tarea a los juristas Trigoniano y dio como fruto una gran obra jurídica denominada Corpus Juris Civilis, el famoso Código de Derecho Civil, chicos, que aquellos que van a estudiar derecho o que tienen papis o familiares abogados, es un código de derecho civil que existe desde la época de los bizantinos hasta el día de hoy y marcan la jurisprudencia, escúchenme bien, la jurisprudencia de los países democráticos, entre ellos el Perú. Por eso todo estudiante o futuro estudiante de derecho va a tener que aprender latín, o por lo menos entender algo de latín, porque todos los códigos de derecho penal y civil empiezan desde el mundo romano y se va a perfeccionar en el mundo bizantino porque se cuida. Este famoso código se va a dividir en 4 volúmenes llamados Codex, ¿no? Una recopilación de los sistemas edictos imperiales. También hay un texto llamado el Digesto, que es un compendio de los comentarios a las leyes a los juristas romanos. Imagínense que todo eso ya estaba establecido desde esas épocas y hasta el día de hoy sirve muy bien. El Corpus Juris Civilis, ¿no? El Código de Derecho Civil, fue la base de todo sistema legal del Imperio Bizantino y tuvo vigencia hasta su caída. Pero lo más importante es que fue una obra escrita en latín, por lo que se utilizó también en Occidente, convirtiéndose en la base del sistema jurídico de Europa y prácticamente hasta la actualidad. Lo que yo les digo es verdad, ¿no? Todavía se usa ese código para los derechos civiles, ¿no? Bueno, acá es una línea de tiempo del avance y el progreso del imperio bizantino, en comparación con el imperio romano. ¿Cuándo cae el imperio bizantino? En el mismo siglo XV, 1453. Bueno, las obras de Justiniano. La crisis de las imágenes, un poquito lo que les decía hace un rato, la división, ¿no?, de la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Católica Ortodoxa se va a dar, uno, por criterio de las imágenes, porque hubo un emperador, el emperador León III, ¿sí? Prohibió las imágenes en las iglesias porque interpretó las Sagradas Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, muy literal. Y entonces, como era el emperador, dijo, no, ninguna iglesia acá en mis tierras van a tener imágenes porque es idolatría. Cosa que para Roma era un insulto, porque la idolatría no se iba a dar en estas épocas. Las idolatrías eran en la época judía, antes del cristianismo. Entonces ahí comenzó no solamente una división política, chicos, sino hasta hubo conflictos entre Roma y, bueno, Roma y el Vaticano con Constantinopla. Y esto no va a quedar ahí, porque, bueno, el emperador León III pues va a ser excomulgado por la iglesia, ¿no? Y es donde van a buscar que Bizancio cree su propia iglesia.
y va a crear el poder en sus patriarcas y ya no en el papa, ¿no? Entonces, por un problema técnico de interpretación bíblica, pues empezó todo esto. La crisis llegó a su fin cuando se restableció el culto a las imágenes, pero la unidad de la iglesia ya estaba resquebrajada. A las finales el emperador León III entendió que el tener imágenes en las iglesias cristianas no era idolatría, sino parte de la creencia pues de un Nuevo Testamento. Y acepta pues no que las iglesias vuelvan a tener sus imágenes, no sus pinturas, sus murales, pero ya para eso con Roma ya habían perdido pues todo respeto político. Y esto a su vez va a provocar, ¿no? Es un problema que va a tener varios años, ¿no? Miren, desde el 730 hasta 1054, la crisis va a continuar, ¿no? En esta ocasión se va a dividir, pues ya, ¿no? Políticamente y totalmente el tema de la iglesia romana con la iglesia ortodoxa. Solamente, y vuelvo a repetir, en temas políticos y la obediencia al Papa. O sea, un obispo de la iglesia ortodoxa griega no obedece al Papa directamente, pero lo respeta, ojo, no es que le ofende. Pero en el culto, en la fe, en la teología es lo mismo. Ellos manejan la misma Biblia que nosotros, pero en la versión griega. Manejan los mismos sacramentos que nosotros, ¿no? Ya lo dije hace un rato, ¿no? Es lo mismo, solamente se va a diferenciar en la obediencia al Papa. Pero sin embargo, desde la época de Juan Pablo II, la Iglesia Ortodoxa ha comenzado a tener una cercanía cada vez más integradora con la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, en las grandes celebraciones, los grandes patriarcas de, de la Iglesia Ortodoxa siempre acuden a Roma. Es más, son invitados ellos a participar de la elección de un nuevo papa. A pesar que no lo van a considerar como su máxima autoridad, ellos también están en la decisión de escoger un nuevo papa porque también pertenecen a la Iglesia Católica Universal. Si hablamos de dos iglesias católicas, se habla de una división política, pero más no teológica, porque siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Y al final del imperio va a caer en el año 1453, cuando los turcos otomanos, estamos hablando ya árabes, ya la aparición del pensamiento árabe, ¿no? Más la combinación del poder de los turcos, se van a desencadenar muy fuerte, ¿no? Dirigidos por Mohamed II, tomaron la ciudad de Constantinopla, poniendo fin al imperio bizantino. Esto ya se venía a venir porque los árabes otomanos ya estaban conquistando tierras, ¿no? Tierra Santa, habían tomado pues Siracusa, ciudades cristianas muy importantes, y ya la habían hecho árabes. Entonces la caída de Constantinopla era cuestión de tiempo. Demoraron mucho en conquistarla porque Constantinopla tenía pues la ciudad más amurallada, más poderosa de la época. Pero sin embargo los árabes tenían la técnica que los chinos usaban para sus cultos divinos, que era la pólvora. Y en esta ocasión los árabes lo utilizaron como parte de la guerra, cosa que para los occidentales no era conocido la pólvora, ¿no? Cuando ya los árabes usan la pólvora, pues definitivamente no había imperio ni defensa que los proteja por siempre. Eso es la gran realidad. Y bueno, chicos, eso es lo que tenemos por hoy. Y acá hay algunas partes que sería bueno que lo lean y completen, ¿sí? Bien, voy a parar hasta aquí para hacer la ronda de preguntas.